Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Hemos llegado al 2 de abril, al famoso día que Donald Trump llama de la liberación y en el que anunciará, o eso es lo que se espera, en qué consisten los aranceles que piensa aplicar a todo el mundo. Tendremos que esperar a la noche para que el presidente de los Estados Unidos concrete las tasas que va a imponer y a quién. Y a partir de ahí irán llegando las demás respuestas. Cómo reaccionan las bolsas, cómo se nos encarece el precio de la vida y cómo cambian las alianzas que han formado un orden concreto del mundo que él ha querido finiquitar. Europa asegura que responderá con todos los mecanismos a su alcance, pero también esa es una incógnita, saber no solo cuál será la respuesta de Bruselas, sino sobre todo si será una respuesta conjunta, porque Trump sabe jugar muy bien esa baza, la de acabar con los órganos multilaterales y hacer de menos a la Unión Europea. A la espera, por tanto, de que empiecen a llegar las respuestas, vamos a empezar con algo que nos pilla mucho más cerca y que es algo muy poco frecuente, una vicepresidenta del Gobierno pidiendo disculpas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es la número 2 del Gobierno, secretaria general de los socialistas andaluces, que criticó el principio constitucional de la presunción de inocencia al criticar la sentencia que absuelve a Dani Alves de agresión sexual. Yo creo que si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas. María Jesús Montero hizo sus declaraciones el fin de semana en las que, en efecto, cuestionaba la presunción de inocencia. Pidió perdón ayer martes por la tarde. Hasta llegar ahí, la habían criticado de forma unánime el Poder Judicial y todos los colectivos de jueces y fiscales, conservadores y progresistas. La había criticado la oposición, por supuesto, y ella había intentado matizar sus palabras en redes sociales, aunque sin pedir perdón. Ocurre que en ese trance, varios ministros habían salido a relativizar de alguna manera sus palabras, por las que ahora ella misma se disculpa. Por ejemplo, la portavoz. Se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en menos de un año. Por ejemplo, el ministro del Interior. Yo creo que la vicepresidenta primera ha matizado sus manifestaciones y creo que no debemos tampoco prolongar discusiones muchas en ese sentido. Al final, consciente de que la polémica iba a más y de que varias voces reconocían el error en privado, Montero trata de zanjar el tema. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Veremos si Montero, que tiene un acto en Sevilla dentro de una hora, se vuelve a referir al asunto, pero esa es la sensación que dieron sus palabras de ayer, que quiere dar por zanjada una polémica que ha incomodado al PSOE. Sí, las disculpas de Montero llegan tras varios días de equilibrios en el PSOE y en el Gobierno para tratar de justificar unas palabras que ella misma reconoció ayer que no fueron correctas. 4 días después de desatarse la polémica y ante la fuerte contestación que se estaba generando, sobre todo entre los jueces, Montero asume que pudo haber puesto en cuestión la presunción de inocencia. Ayer explicó que lo que pretendía era defender el valor del testimonio de las víctimas y que lo que quería decir era esto. La presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas. Eso sí, Montero recordó ayer que Alves ya fue condenado por violación y se reafirmó en sus críticas a la sentencia que ahora le absuelve. Y a mí me parece que la sentencia obviamente es un retroceso y las mujeres estamos cansadas también de esto. En eso el Gobierno no se retracta. En Moncloa cierran filas con Montero y dejan claro que van a dar la batalla por la credibilidad de las víctimas, aunque esperan que esta polémica quede ya zanjada. Hasta luego, Ana. Hasta luego. El asunto en el que ha querido enfocarse el Gobierno, su mensaje estos días, es la reforma que endurece los requisitos para que se abran en España universidades privadas. Pedro Sánchez llegó a hablar de chiringuitos y la propia María Jesús Montero habló incluso de la compra de títulos en universidades privadas. Dice el PP que el Gobierno lo que pretende es dividir a la sociedad. Es llevar ese guerra civilismo a todo para que estemos en división permanente, para que España literalmente siempre se parta en dos en cualquier debate, en cualquier orden de la vida. El Gobierno lo niega. Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas
contra universidades malas. Los rectores respaldan que se mejore la regulación por la que se abren universidades, porque en los últimos años se han abierto varias pese a que tenían el informe en contra del Ministerio, y esos casos se han producido en comunidades con gobiernos del PP. Laura Gutiérrez. Sí, los rectores respaldan la calidad universitaria que pretende el Gobierno. Eva Alcón, presidenta de la CRUE. Nosotros mantenemos la necesidad de contar con universidades de calidad como instituciones de educación superior y de investigación. Estamos convencidos que es imprescindible apostar por la calidad. Esa calidad es la que se ha estado burlando desde el ámbito autonómico en parlamentos con mayoría del PP. Desde 2018 han abierto en España 5 universidades privadas con los informes en contra del Ministerio. 2 de ellas en Canarias. Francisco García es rector de la Universidad Pública de La Laguna. Canarias pues ha sido una región en la que esto ha proliferado. Pues bueno, algunas de ellas incluso pues han sido creadas con informes negativos, profundamente negativos. Otras 2 universidades con informes en contra se han abierto en Andalucía y una en Madrid. Ahora mismo hay 9 privadas más, también en trámite, y una veintena de peticiones en la mesa del Ministerio. Lo cierto es que la política, la española y la europea, se prepara para la que será la gran noticia internacional del día y que conoceremos esta noche cuando la Casa Blanca desvele en qué consisten exactamente los aranceles con los que quiere acabar con las relaciones comerciales Donald Trump, tal y como las hemos conocido hasta el momento. En la Moncloa, Pedro Sánchez se va a reunir hoy con empresarios y sindicatos para preparar el terreno, y en Europa Ursula von der Leyen ha dicho que Europa tiene todas las cartas, todas las opciones, decía, están sobre la mesa. En Estados Unidos, su portavoz admite que han logrado uno de los objetivos que buscaban, que los gobiernos les llamaran uno a uno para negociar relaciones de tú a tú con Washington, porque eso es algo que pretende Trump con esto, acabar con los órganos multilaterales. Corresponsal Sara Canals. Sí, a menos de 24 horas de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguraba que no son pocos los países que han llamado a Donald Trump para negociar y recordaba que el presidente está abierto a escuchar, y uno de los aliados que ha cedido a la presión ha sido Israel, que ayer anunciaba que eliminará todos los aranceles a productos estadounidenses. Mientras tanto, continúa la expectación para conocer la magnitud y el impacto de la medida, que entrará en vigor en el momento en que el presidente la anuncie, y lo hará en un evento a la altura de la importancia que quiere darle. En su primer acto en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, y con todo su gobierno presente, a las 10 de la noche hora española. Unos aranceles que buscan reducir el déficit comercial con cada país y con los que Trump promete riqueza, empleos y más producción nacional, sin importarle las represalias con las que pueden responder algunos países o la subida de precios que se teme en Estados Unidos y que aquí preocupan a inversores, productores y consumidores. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Llevamos ya muchos días a la espera de los aranceles. Hoy es el día. ¿Cómo ha afectado y cómo puede afectar a la economía? Todos los modelos económicos, Ángeles, absolutamente todos dan el mismo resultado. Esto va a disparar los precios, esto va a bajar el nivel de vida. Como en los juegos de guerra, los economistas dibujan escenarios, y el escenario es este: aranceles a México y Canadá, respuesta a Estados Unidos, guerra arancelaria global. Estamos caminando en esa dirección. El informe, el modelo más completo, es el que ha hecho Aston University, y dice 2 cosas. Primero, Estados Unidos va a terminar cerrando su economía. Sus importaciones caerían un 46% y sus exportaciones, lo que nos vende, un 66%. Resultado: sus ciudadanos son un 2,5% más pobres, y sus vecinos todavía más pobres, especialmente los mexicanos, 6,5% más pobres. Al otro lado está quienes tienen menos relaciones. España es uno de esos países con Estados Unidos. España sería uno de los países menos afectados. El empobrecimiento ciudadano aquí sería del 0,15%, mucho menos que, por ejemplo, Irlanda, que está mucho más ligada allí. En términos ciudadanos, esto es lo que hay: más pobreza. En términos de comercio global, esto significa romper las cadenas de suministro, alterar las alianzas internacionales, y en términos de precio, esto significa dispararlo todo. Los precios en Estados Unidos, Ángeles, si esto sigue así, subirían un 5,5%. En la Unión Europea esto no dispararía tanto los precios, pero porque entraríamos en depresión, porque probablemente se frenaría. La contención aquí en España es del 0,1%, pero por menor actividad económica. Así que, al final, Ángeles, ¿qué dicen los modelos económicos ahora? Todas las conclusiones son solo una: esto nos va a hacer todo más difícil, todo va a ser más caro,
todos vamos a ser más pobres. Gracias, Javi. Un abrazo, hasta ahora. Por cierto, que la administración de Trump ha admitido que deportó por error, dicen, a un inmigrante a la megaprisión de Bukele. Se trata de un joven salvadoreño de 20 años, expulsado del país por supuestamente pertenecer a una pandilla violenta, algo que no era así. Pero la Casa Blanca dice que ya es tarde para revertir esa deportación. Y al tiempo han revocado también el visado al expresidente de Costa Rica, que es Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, porque criticó las políticas de Trump. Y estamos pendientes de Gaza, porque Israel acaba de ordenar una evacuación masiva de la población de la franja ante la nueva ofensiva militar que pretende sobre Rafah. Les iremos contando a lo largo de la mañana. Actitud mediterránea es... Como una reina. Paella, comida de mar. Sus olores, sus colores. Son muchas emociones, muy diferentes. Y lo disfrutas en todos los rincones. Es más que un destino, es una actitud. Comunitat Valenciana, actitud mediterránea. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Venga, que nos vamos a montar en el coche eléctrico. Cada vez hay más personas que apuestan por la movilidad eléctrica, una forma de moverse más eficiente y respetuosa. Y para que sea accesible para todos es importante contar con una amplia red de puntos de recarga. Por eso Iberdrola, con la red eléctrica más extensa de España, facilita la transición al vehículo eléctrico para elegir un futuro más amplio y saludable. Y al mismo tiempo que ahorramos, que esto sea todo para todos mucho más fácil. Así que ya lo sabes, Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Les estamos contando desde primera hora la detención en Torrevieja de un hombre acusado de matar a una niña de 5 años en Murcia. La niña era la hija adoptiva de su expareja, así que se investiga si estamos ante un nuevo crimen de violencia vicaria. La menor a la que este hombre había dado pastillas hasta matarla fue encontrada en la vivienda familiar de la pedanía de Llano de Brujas. En Valencia, ayer compareció en la comisión que está investigando la DANA en la Diputación Provincial el hombre que era jefe de bomberos aquel 29 de octubre. Él estuvo en el CECOPI, confirmó dos cosas: que Salomé Pradas, la ahora exconsejera, fue quien dirigió el operativo en el centro de emergencias y que en el CECOPI se tenía toda la información. Lo que no sabe, o dijo que no sabía, si se tardó tanto en enviar la alerta a los móviles porque la consellera Pradas prefirió esperar y hablar con Carlos Mazón, Radio Valencia. Natalens, buen día. Buen día, José Miguel Baset. Por la mañana había estado coordinando a los bomberos en tareas de rescate y achiques. Llegó a las 3 de la tarde al CECOPI. A esa hora es cuando recibe la llamada del alcalde de Utiel pidiéndole ayuda, incluso que enviara a la UME. Admite que esa llamada le hace ver la extrema gravedad de la situación. Añade que la información va llegando desde diversos puntos, no les faltaba, pero no sabe si no se llegó a evaluar bien el alcance de lo que se estaba pronunciando. Baset, por cierto, deja clara una de las cuestiones sobre las que ha estado mareando el Partido Popular. La responsable última de la emergencia fue la consellera Pradas, no solo durante el CECOPI, también durante la mañana. La consellera es la responsable del plan desde el minuto cero. Ya desde que la propia preemergencia se establece, era la consellera, era Salomé, la que era la responsable. Ella tiene que dar la autorización para que desde la preemergencia hasta el estado de emergencia se vaya cumpliendo todo lo que dice el plan. Baset no opina sobre la posibilidad de que se esperará a la llegada del presidente Mazón para enviar la alerta, pero cree que la ausencia del presidente no condicionó la decisión de cuándo enviarla. En Asturias, un juzgado ha abierto diligencias para esclarecer los motivos de la explosión en la mina de Cerredo, en la que murieron 5 trabajadores. La justicia quiere conocer qué trabajos estaban haciendo, si la propietaria contaba con los permisos. Vicente Mirón es presidente de la Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León. Es muy difícil que un accidente de trabajo se produzca por causas naturales. No conozco prácticamente ninguno que se haya producido y en la minería. Comisiones y UGT han convocado una concentración en Oviedo para exigir que se investiguen las causas del siniestro. Hoy será en Villablino, en León, el funeral para despedir a 4 de los 5 fallecidos.
La justicia francesa, la que la ultraderecha pone ahora en cuestión por haber inhabilitado a Marine Le Pen, asegura que resolverá su recurso el año que viene. Es decir, que si llega a absolverla, llegará a tiempo para presentarse a las presidenciales de 2027. De momento, Reagrupamiento Nacional ha convocado a sus seguidores para que protesten el domingo en las calles. Corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. Advertidos por la presión mediática provocada por la sentencia contra Marine Le Pen, el Tribunal de Apelación de París, de forma no habitual, emitió este martes un comunicado acelerando el proceso. En él se explicita que este tribunal examinará el dossier en unos tiempos que deberían permitir hacer pública una decisión en verano de 2026. Así, la nueva sentencia se tendría que conocer medio año antes de las elecciones presidenciales de la primavera de 2027. La misma Le Pen calificó de una muy buena noticia el anuncio en una entrevista al diario Le Parisien, aunque la celebración del juicio no garantiza una sentencia a su favor que invalide la dictada en primera instancia. Su inhabilitación inmediata siguió generando controversia en la clase política francesa y el propio primer ministro François Bayrou manifestó en la Asamblea Nacional que se podría reformar la ley que lo hace posible. Considero que se debe hacer esta reflexión con ustedes y no tengo la intención de mezclar en ello las discusiones sobre una sentencia que apoyo, que no comento, pero apoyo, dijo Bayrou, para a su vez defender a los magistrados que la dictaron. Se ha llegado a abrir una investigación judicial por amenazas de muerte en las redes sociales contra los 3 jueces. Íñigo, cuéntanos. Pues Ángel, ya estamos pensando en los planes. ¿Tú eres más de playa o prefieres descubrir otra ciudad? Da igual el plan que hagas, porque si te llevas el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. Reposta en estaciones de servicio Repsol y hasta el 21 de abril ahorra desde 10 hasta 40 céntimos por litro. Ahorrar el doble con los planes energías de Repsol es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es. Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿Do you wanna go in my Seat? Y que yes. No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. ¿Preparados? ¿Listos? SEAT. Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en axa.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una malla de 2 kilos de naranjas de mesa marca El Corte Inglés de Huertas Españolas por solo 3,49 euros. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Hoy hay mucha información económica más allá de los aranceles. En menos de una hora, a las 9, se publican los datos del paro del mes de marzo, que suele ser un mes en el que crecen las afiliaciones a la Seguridad Social y además hoy empieza la campaña de la renta. Se puede presentar ya la declaración y una de las novedades es que se puede pagar con Bizum. Y hoy también la Audiencia Provincial empieza a juzgar al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por un presunto fraude a Hacienda de 1 millón en las declaraciones de la renta de 2014 y 2015. La Fiscalía pide para él 4 años y 9 meses de prisión. Y al final de esta semana, el sábado, he convocado una manifestación para reclamar el derecho a una vivienda. El Observatorio de SADE advierte de que en nuestro país 1/3 de las viviendas no tiene las garantías mínimas, no llega a poder ser lo que se considera una vivienda digna. Pablo Anzola. Una vivienda digna es, según el diccionario jurídico, aquella que se puede aceptar y usar sin menoscabo de la estimación propia o ajena. Alrededor de 600 euros, pero el piso está compartido entre 3. Así que esto, que no sea asequible, que no permita la privacidad, el tema de los ascensores, que no funcionan y están rotos. O que no cuente, por ejemplo, como en el caso de la de Ruth, con acceso a los servicios básicos, convierten una vivienda en indigna. Según esa, de más de 5,5 millones de hogares en nuestro país, 1 de cada 3 sufre ya la llamada exclusión residencial, es decir, no tiene una vivienda con un mínimo de garantías para vivir en ella. Además, según ese estudio, más de un 60% de los españoles dice estar insatisfecho con su vivienda.
vivienda. Es un indicador que, como otros muchos del mercado inmobiliario, ha vuelto a situarse en máximos desde 2008. Hemos sabido esta mañana que ha muerto el actor Val Kilmer, protagonista entre otras de Top Gun o Batman. Y en la agenda del día, hoy comparece ante los medios Miguel Ángel Revilla para responder al anuncio de demanda contra él que ha hecho el rey emérito Juan Carlos, que pide 50.000 euros al expresidente cántabro por expresiones, dice, calumniosas e injuriosas. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Ignasi Guardans, Berna González Harbour y Carlos Navarro Antolín. Pues son ya las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.